Barra de Opinión presenta. Bernardo Barranco, hablemos del Papa Francisco. Es un papa carismático, sin duda, y tú lo comparaste hace poco por el carisma con el Papa Juan XXIII, que llamó un concilio Vaticano II. ¿Podría ser este papa un progre de closet? Mira, yo no creo, es decir, los cardenales que entraron al cónclave, todos son conservadores. Todos. Nadie se salva. Nadie. En esos 35 años, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI clonaron doctrinalmente a sus cardenales. Sí, todos son conservadores. todos. Entonces, pensar que pueda salir por ello alguno, quizá en las formas. Que haya estado engañando a la iglesia todo este tiempo porque es jesuita y al final va a reformarla. No, mira, los jesuitas, uno cree que todos son progresistas, intelectuales, cultos. Y no hay de todo, no son monolíticos. Incluso Bergoglio, yo creo que es un jesuita muy atípico, porque es muy conservador. Él incluso increpó al padre Arrupe, Pedro Arrupe, en sus años gloriosos, de introducir la subversión al interior de la Iglesia Católica marxista. Lo acusó de marxista. O sea, estamos hablando de un conservador. Ahora, el hecho de que sea conservador no significa que sea sensible a la pobreza y sobre todo al tema de la justicia social. Yo creo que por ahí se asemejaría más a Juan Pablo II, que era mucho más abierto, distante del Herrprofessor que era Benedicto XVI. Pero Bergoglio también es un hombre culto, que no va a desentonar, si se lo propone, de estar a la altura tanto de Pablo VI, que también es otro gran intelectual, como del propio Papa Ratzinger, ¿no? Creo que en este momento se están definiendo las cosas, ¿no? Ahora, no pensemos en un pontificado revolucionario, no lo va a ser, no. Pero las exigencias sí son. Le plantean a la Iglesia que si no se sacude, la Iglesia puede entrar en obsolescencia. A ver, por favor, sígueme en este juego. A ver. Haz de cuenta que tú eres papa por un día. Válgame. O un mes. ¿Qué cambios harías? ¿Qué cambios necesita la Iglesia, Bernardo, según tú? La curia. La curia, ¿qué harías? La sanearía. Ajá. Correría todos los cardenales fuera. ahí. Ajá. 2, ¿para qué tener un banco propio como Estado? En la banca italiana o europea puedo tener los depósitos y me quito de líos. Okay. 3, llamaría un Concilio Vaticano III para aplicar el Concilio Vaticano II. Y 4, dignificaría el rol de la mujer. No es posible que la sociedad tenga una mayor apertura en todos los ámbitos económicos, políticos, culturales, sexuales, y en la Iglesia sea una ciudadana de segunda. ¿Permitirías que hubiera mujeres sacerdotes? ¿Obispas? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Okay. Oye, ¿y el celibato? Lo aboliría totalmente. No, adiós. Y lo dejaría como una opción, porque hay gente que cree en el celibato, yo lo respetaría, pero no lo impondría, porque nunca ha sido una imposición en la Iglesia. Los primeros papas eran casados, los apóstoles eran... Es más, Pablo decía, por favor, tengan una sola mujer, ¿no? Entonces yo no veo... Y otro tema importante es, repensaría el tema de la sexualidad en la Iglesia, porque mientras en otras religiones la sexualidad es un don y un vehículo de espiritualidad, la Iglesia Católica, quizá por los orígenes que tuvo, la sexualidad es visto como pecado, la carne y el placer como algo malo, el cuerpo, la corporalidad, la estética, y se concibe la sexualidad como un acto de procreación, pero no como un acto de comunicación o de expresión, y mucho menos de espiritualidad. Y finalmente explícame por qué es un papa negro. Bueno, mira, ¿Podría ser leído como? Yo estos días he estado saturado de vaticanistas y tal, ¿no? Yo descuidé a Malaquías, ¿no? Las profecías de Malaquías que decía que el próximo papa iba a ser un papa negro. Que no de Nostradamus, Malaquías. Malaquías, y todo el mundo se fue con la finta de un papa africano, color. De piel. Claro. Pero viendo en la época de la Edad Media, pues esto eran personajes exóticos en la Edad Media europea. Y más bien en aquel entonces los negros eran los de las vestimentas negras, que eran los jesuitas. Entonces por eso te digo que estoy equivocando mi profesión de vaticanista. Ahora tengo que estudiar esoterismo o interpretaciones de las diferentes profecías. Malaquías tuvo más razón que todos los vaticanistas juntos. Qué drama, ¿no? Oye, ¿y qué dice Malaquías de este papa? Mira, lo que pasa es que son planteamientos muy encriptados que pueden tener muchas interpretaciones, ¿no?
Pero se ha hablado del fin de la iglesia. Que a partir de ahora vendría el fin de la iglesia, etcétera, ¿no? Y ya no que va a van a haber... ser perseguidos. Va a ser un papa que va a ser perseguido. La iglesia va a entrar en un momento de ruptura. Es un poco una visión muy catastrofista, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que la crisis que está viviendo la iglesia no es para menos, ¿no? Uno podría incluso hasta encajar con lo que está viviendo esta crisis de credibilidad que para mí solo es comparable con la crisis que vivió la iglesia en el siglo XVI con la crisis de reforma, con todos los movimientos de reforma. Es decir, hay un momento de ruptura y si realmente no se ponen las pilas este papa y no sacude realmente, pues va a ser muy difícil que pueda salir. Puede entrar en un proceso de obsolescencia la iglesia católica, ¿no? Muchas gracias, No, hombre, Bernardo. al contrario, un placer. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet, tenemos mucho más de esta interesante entrevista y estamos como siempre en Twitter y en Facebook. Barra de Opinión presentó.